Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Después de mudarnos, mi rico abuelo llegó y preguntó, Nieta, ¿no te gusta el piso que te compré? Yo respondí, ¿qué piso, abuelo? Vivimos en un estudio alquilado. Bajo la mirada severa del abuelo, mi marido y mi suegra palidecieron como la nieve. Y lo que él hizo después los dejó conmocionados hasta lo más hondo. Hola, escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dar like. Que disfruten la narración. Pero antes de que todo esto sucediera, antes de que la verdad cayera sobre Valeria como una cascada helada, había simplemente vida. O más bien, lo que quedaba de ella. Últimamente, la vida de Valeria olía a humedad y a sopa de ayer. Ese olor se había impregnado en las paredes, en la única ventana amarillenta por el tiempo, en el viejo sofá que hacía de cama para ella y Rafael. La seguía a todas partes en aquel diminuto apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad, a donde se habían mudado después de que el negocio de su marido quebrara de repente. Eso dijo Rafael. Eso repetía sin cesar su madre, Concepción. Cada mañana empezaba igual. Valeria se despertaba al oír que, detrás de la endeble mampara que separaba su lecho matrimonial del resto del mundo, su suegra empezaba a moverse. Concepción se levantaba exactamente a las 6 y sus desplazamientos por el piso recordaban las maniobras de un general en el campo de batalla. Cada paso, cada crujido de la madera, cada tintineo de una taza en la cocina, situada a apenas 3 metros del sofá, estaba cargado de un reproche silencioso. La mañana de hoy no fue la excepción. Valeria abrió los ojos y escuchó. Rafael dormía a su lado, de espaldas. Siempre hacía eso cuando quería apartarse de los problemas. Y los problemas ya estaban sonando en forma de olla golpeada. Otra vez se quemará la avena, se oyó desde la cocina la voz molesta de Concepción. No hablaba fuerte, pero sí lo suficiente para que la escucharan. No sabe ahorrar. Desperdicia comida. Le da igual lo suyo y lo ajeno. Valeria se levantó despacio, procurando no despertar a su marido ni a su hijo Diego, que dormía en una vieja cama plegable en el rincón. De puntillas pasó a la minúscula cocina, un espacio del tamaño de un armario grande, donde apenas cabían una neverita, una cocina de 2 fogones y una mesa estrecha. Concepción estaba de espaldas, removiendo la avena. Su postura era rígida como un palo, y su rostro, una máscara de eterna aflicción. Al ver a Valeria, frunció los labios. «Ya despertaste, reposterita. Podrías haberte quedado acostada. Yo puedo sola, no es la primera vez. No soy yo quien entra a trabajar a las 11». Valeria guardó silencio. Discutir tan temprano estaba fuera de sus fuerzas. Cualquier palabra podía convertirse en chispa para que la suegra encendiera un escándalo para todo el día. Tomó la tetera para llenarla de agua. «Cuidado», chispeó Concepción cuando Valeria rozó con el codo una bolsa de cereal. «Vas a tirarlo todo, torpe. Rafael lo perdió todo por tu culpa, ¿y ahora quieres dejarnos en la calle también? Por mi culpa». Esa frase se había convertido en el estribillo de su nueva vida. Según la suegra, Valeria era la culpable de la ruina de Rafael. Gafe, desafortunada, portadora de desgracias. Concepción nunca perdía ocasión de recordárselo, en el desayuno, en la comida, en la cena. Se lo decía a Rafael cuando pensaba que Valeria no escuchaba. Se lo decía a las vecinas. Se lo decía a Valeria misma, mirándola directamente a los ojos, con un desprecio frío y punzante. Valeria trabajaba como pastelera en la mejor panadería de la ciudad. Sus pasteles eran obras de arte, y antes de la ruina ganaba bien, soñando con abrir su propio café. Ahora, casi todo su sueldo se iba en el alquiler de esa posilga y en comida. Su suegra y su marido no trabajaban. Rafael se buscaba a sí mismo y pasaba por un estrés, y Concepción se dedicaba a apoyar a su hijo en un momento difícil. «Mamá, ya empezaste otra vez», se oyó la voz somnolienta de Rafael desde detrás de la mampara. Por fin se había despertado. Concepción cambió el tono al instante. Su voz se volvió suave y compasiva. «Rafaelcito, hijito, ya despertaste. Ven, te sirvo la avenita bien calientita. Si fuera por tu esposa, ya estaría quemada». Rafael salió estirándose. Solía ser un hombre alto y atlético, pero en los últimos meses se había desmejorado. Evitaba mirar a Valeria. Se sentó a la mesa y su madre le puso la avena, le acercó el azúcar, le sirvió té. «Come, hijo, necesitas fuerzas», arrulló, lanzando a Valeria una mirada victoriosa.
Valeria comió su ración de avena de pie, junto a la cocina. No había espacio para tres en esa mesa diminuta. Y tampoco tenía ganas. Solo quería que ese día terminara, como todos los anteriores. Diego despertó. Al ver a su madre, sonrió y extendió los brazos. Él era la única alegría, la única luz en ese mundo estrecho y sofocante. Valeria lo abrazó e inhaló el aroma de su cabello. Solo por él soportaba todo aquello. Por él se levantaba, trabajaba y volvía cada noche a esa jaula llena de reproches y silencios pesados. Mamá, ¿y el abuelo Eduardo? ¿Vendrá pronto? Preguntó Diego, masticando avena. El corazón de Valeria se encogió. Su abuelo Eduardo vivía en otro barrio. Hombre estricto, antiguo director de una fábrica, severo pero justo. Valeria no le había contado la verdad sobre su situación. Solo que Rafael tenía problemas temporales y que habían decidido vivir modestamente. Le daba vergüenza admitir que su familia había tocado fondo. Pronto, cariño, pronto, mintió. El abuelo no pensaba venir. Ella misma le había pedido que no se preocupara. Pues mejor que no venga, intervino Concepción. Verá esta vergüenza y empezará a echarle cosas en cara a mi Rafael. Ya tenemos suficiente con un sabelotodo en la familia. Tu abuelo nunca quiso a mi hijo. Decía que no era digno de ti. A lo mejor él nos echó mal de ojo. Rafael siguió mirando su plato. No dijo ni una palabra en defensa de Valeria o de su abuelo. Nunca contradecía a su madre. Su silencio dolía más que cualquier insulto. El día transcurrió como goma estirada. Valeria llevó a Diego al jardín de infancia, trabajó su turno y regresó con el corazón pesado. Cada paso hacia ese piso era un martillazo. La tarde fue igual, reproches, silencio, sofoco, desesperanza. Cenaban. Diego ya dormía. Concepción reprochaba a Rafael por no tener trabajo, pero lo hacía de modo que pareciera culpa de Valeria. Tenías que haberme escuchado, hijo. Te dije que esa mujer no te traería nada bueno. Quería demasiado, se creía mucho. Ahora mira dónde estamos. De repente sonó el timbre. 3 toques cortos, firmes. Los 3 se quedaron paralizados. Nadie debía visitarlos. En su situación, las visitas no existían. Rafael miró a su madre aterrado. ¿Quién será? ¿El dueño del piso? Pagamos este mes. ¿O será otro de tus acreedores? Escupió Concepción. El timbre volvió a sonar, más fuerte y exigente. Valeria se levantó. Su corazón se aceleró sin motivo. Se acercó a la puerta, miró por la mirilla y se quedó helada. En el rellano estaba su abuelo Eduardo. Alto, canoso, con un abrigo oscuro y elegante, parecía un almirante en un barco pesquero podrido. Valeria abrió con manos temblorosas. Abuelo, ¿qué haces aquí? Eduardo entró en la estrecha entrada, empequeñeciéndola aún más. Su mirada recorrió las paredes descascaradas, la montaña de zapatos, la mampara, el sofá sin arreglar. Su rostro se volvió pétreo. Rafael y Concepción asomaron detrás de Valeria. Al verlo, se quedaron congelados. Eduardo, buenas noches, balbuceó Rafael. No lo esperábamos, añadió Concepción, intentando arreglarse el albornoz. El abuelo no respondió a sus saludos. Solo miraba a Valeria, y en sus ojos se mezclaban dolor, ira e incredulidad. Dio un paso dentro, observó una vez más. Su mirada se detuvo en la cama plegable de Diego, en la pila de revistas viejas que sostenía la pata coja de la mesa. En la habitación cayó un silencio pesado, retumbante. Nadie se atrevía a romperlo. Rafael permanecía con la cabeza baja, jugueteando nerviosamente con el borde de su camisa. Concepción intentaba mostrar en el rostro cierta cordialidad, pero le salía fatal, los labios le temblaban. Finalmente, Eduardo se volvió lentamente hacia Valeria. La miró largo rato, examinándola, como si no pudiera creer lo que veía. Su voz, cuando habló, fue suave, pero precisamente por eso aún más grave. Cada palabra caía en el silencio como una piedra. Nieta, ¿no te gusta el piso que te compré? Valeria no entendió. Parpadeó, pensando que había oído mal. ¿Qué, abuelo? Te pregunto, repitió él, sin apartar la mirada, si no te agrada el piso que te regalé para la boda. Valeria negó con la cabeza, desconcertada. Todo se mezclaba en su mente. ¿Qué regalo? ¿Qué piso? ¿Qué piso, abuelo? Repitió ella. Nosotros vivimos aquí, en un estudio alquilado. En el mismo instante en que pronunció estas palabras, vio de reojo lo que ocurrió con Rafael y Concepción. Sus rostros cambiaron.
No solo empalidecieron, se quedaron blancos como papel, como una sábana. Rafael encogió los hombros, y su madre quedó petrificada con la boca entreabierta, mirando a Eduardo con auténtico terror. El abuelo captó su reacción. Sus ojos se convirtieron en dos rendijas heladas. Con movimientos lentos, sin dejar de mirarlos, desabrochó su abrigo, metió la mano en el bolsillo interior y sacó un documento doblado en 4. Lo desplegó. Era un impreso oficial con un sello heráldico. Un piso de 3 habitaciones en la calle Primavera, pronunció, marcando cada palabra. Lo compré como regalo de boda para ti, Valeria. Aquí está. Le tendió el documento. El certificado de propiedad. Y está a tu nombre. Valeria miraba el documento que él le ofrecía. Sus dedos no obedecían, temblaban tanto que el papel vibraba entre sus manos. Calle Primavera. 3 habitaciones. A su nombre. Las palabras bailaban ante sus ojos, pero su sentido llegaba despacio, como veneno. El aire de la habitación se volvió espeso, casi sólido. Fue Concepción quien reaccionó primero. Su rostro seguía blanco, pero ya se dibujaba en él una expresión de virtud ofendida. Dio un paso adelante, colocándose delante de Rafael, como si lo protegiera. «Ay, Eduardo, pero ¿cómo llega usted así, de golpe?», empezó a decir, y su voz, normalmente áspera, se volvió melosa, casi servil. Nosotros todo para ella, para nuestra Valerita. Era una sorpresa. Eduardo ni siquiera miró en su dirección. Sus ojos de acero estaban clavados en el rostro de Rafael, que parecía a punto de hundirse en el suelo. «¿Qué sorpresa?», preguntó Eduardo con un tono gélido. «Nosotros decidimos que no era la mejor inversión», balbuceó Rafael, al fin levantando la vista de sus zapatos. Hablaba rápido, atropellándose, como un niño que ha hecho una travesura. «Sí, abuelo, mamá tiene razón. Es que había problemas con el piso». «¿Problemas?», repitió el abuelo, y en su voz sonó el metal. «Hace 4 años yo mismo lo recibí del promotor. Contraté al mejor ingeniero para que revisara cada centímetro. No había ni una grieta, ni un clavo torcido». «¿Qué problemas dices que tenía?». Concepción alzó las manos dramáticamente. Su calidad interpretativa estaba en su punto máximo. «Ay, ¿qué va a entender usted, Eduardo? Usted es un hombre de otra época. Ahora todo es distinto. Allí las tuberías». Soltó lo primero que se le ocurrió. Las tuberías estaban podridas, imagínese. El fontanero dijo que había que cambiarlo todo, abrir las paredes. Una ruina. Y el barrio mismo. En las afueras, sin una tienda decente. Para llevar a Dieguito al jardín habría que cruzar toda la ciudad. Nosotros pensábamos en el niño, ante todo. Hablaba sin parar, hilando una mentira tras otra. Rafael, a su lado, asentía de forma convulsa, confirmando cada palabra. «Sí, sí, mamá dice la verdad. Pensamos y decidimos venderlo. Invertir el dinero para que trabajara, para multiplicarlo. Para nuestro futuro, para Diego. Es más inteligente que simplemente vivir entre paredes, ¿verdad?». Miraban al abuelo con una esperanza desesperada, esperando que él creyera aquella sarta de disparates improvisados. Pero Eduardo guardaba silencio. Solo los observaba, y había en su mirada tanto desprecio frío que a Valeria le recorrió un escalofrío. Parecía verlos por dentro, leer cada uno de sus pensamientos falsos. Finalmente volvió a dirigirse a Valeria, ignorando a su marido y a su suegra como si no existieran. «Aquí, nieta», dijo, entregándole otra hoja. «Esta es una copia. El original lo guardo yo, por si acaso». Valeria tomó la copia automáticamente. Las manos aún le temblaban. El abuelo se abrochó el abrigo, se arregló la bufanda. Sus movimientos eran lentos y seguros. Se acercó a la puerta, pero en el umbral se volvió. «Y respecto a su inversión», dijo, mirando directamente a Rafael, «me encargaré de aclararlo. Muy pronto». La puerta se cerró de un golpe. El chasquido de la cerradura resonó en el silencio como un disparo. Durante unos segundos reinó un mutismo absoluto. Valeria permanecía en medio de aquel alojamiento miserable, apretando en la mano el papel que demostraba la existencia de otra vida, una vida que le habían robado. El primero en romper fue Rafael. Se abalanzó hacia ella, intentando sujetarla por los hombros. Sus manos estaban frías y húmedas. «Valeria, cariño, ¿qué te pasa? No me mires así. Íbamos a explicártelo todo. Mamá tiene razón, queríamos lo mejor». Concepción también cambió de táctica.
Su voz ahora sonaba a llanto herido. Valeria, hijita, tú eres una niña inteligente, debes entender. Sí, el dinero debe trabajar. Lo íbamos a devolver todo, con intereses. Te habríamos comprado un piso aún mejor, en pleno centro. Todo por la familia, por nuestro bien común. Valeria se apartó de Rafael. Lo miró, luego miró a su suegra. Y por primera vez en muchos meses los vio realmente. No una familia, sino dos desconocidos asustados que la observaban con un miedo mal disimulado. La mentira era tan densa, tan evidente, que le resultaba repulsivo respirar el mismo aire que ellos. No gritó, no lloró. Por dentro todo se había congelado. Solo quedaba un pensamiento, una palabra latiendo en sus sienes. Primavera, calle Primavera. Sin decir una palabra, se acercó al perchero y empezó a ponerse el abrigo. ¿A dónde vas?, chilló Concepción. ¿Me escuchaste? Tenemos que hablar. Ahora mismo. Valeria, espera, suplicó Rafael, tratando de bloquearle el paso. Ya es tarde. Mañana lo hablamos, tranquilos. Valeria lo miró directamente a los ojos. Necesito aire, dijo, suave pero firme. Apartó su mano, abrió la puerta y salió al rellano sin hacer caso a sus gritos. El aire nocturno la golpeó con su frío, pero era justo lo que necesitaba. Caminó por las calles oscuras, sin fijarse en el camino. En el bolsillo de su abrigo estaba el papel doblado. La copia, la prueba. Llegó a la parada y subió a un autobús casi vacío. A la calle Primavera, le dijo a la cobradora, que la miró con extrañeza, pero le cortó el billete. La calle Primavera resultó ser un barrio nuevo y moderno, del que tanto se hablaba en la ciudad. Patios limpios y cuidados, hermosos parques infantiles, edificios altos iluminados. Era otro mundo, sin nada en común con el agujero de las afueras donde vivía. El corazón le latía en la garganta. Encontró el edificio, un moderno bloque de 16 pisos, nuevo, reluciente de luces. Encontró la entrada que buscaba. Subió en el ascensor hasta el 7º piso. Allí estaba, el apartamento número 28. La puerta estaba forrada de cuero caro, y al lado colgaba un timbre de latón brillante. Valeria se quedó unos minutos frente a la puerta, sin atreverse a pulsar el botón. ¿Qué encontraría detrás? ¿Quién le abriría? Quizá allí vivían inquilinos que pagaban puntualmente a Rafael, y él simplemente le ocultaba el dinero. La idea era desagradable, pero no tan aterradora como el vacío de lo desconocido. Por fin, tomando aire profundamente, presionó el timbre. Una melodiosa campanilla sonó detrás de la puerta. Segundos después, se oyeron pasos y un clic de cerradura. Le abrió una mujer joven, más o menos de su edad. Simpática, con un rostro cansado, pero amable. En la cadera sostenía a un niño pequeño, un niño de unos 2 años, que se frotaba los ojos somnoliento. Buenas noches, empezó Valeria, intentando que la voz no le temblara. Perdone la visita tan tarde. Busco a los dueños de este piso. La mujer la miró con desconcierto. Nosotros somos los dueños. ¿Qué se le ofrece? Nosotros. Aquella simple palabra golpeó a Valeria en el estómago. Se obligó a sonreír, fingiendo una confusión. Debo de estar equivocada. Me dijeron que aquí vivían los Mendoza. Y en ese instante su mirada pasó de la mujer al interior del recibidor. En una pequeña repisa de la pared había una fotografía en un marco de plata. Grande, luminosa, de estudio. En ella aparecía Rafael, sonriendo, abrazando a esa misma mujer. Y en sus rodillas estaba sentado el mismo niño que ella sostenía en brazos. Una familia feliz, perfecta. El mundo de Valeria se inclinó y se desplomó al instante. No podía apartar la vista de la fotografía, de la sonrisa de su marido dirigida a otra mujer. La mujer siguió su mirada y su expresión se suavizó. Tal vez creyó que Valeria era una conocida lejana. Sí, así es, somos los Mendoza, dijo con una leve sonrisa. Este es mi hogar. Mi pareja de hecho, Rafael Mendoza, lo compró para nosotros hace 2 años. Las palabras flotaron en el aire como el humo de un disparo. Valeria sintió cómo le fallaba el suelo bajo los pies. Miraba a la mujer sonriente, al niño en sus brazos, a la foto en la pared, incapaz de unir esas imágenes en una sola realidad. Balbuceó algo como: perdón, me equivoqué de dirección. La voz sonaba ajena, de madera. Se giró tan bruscamente que casi tropezó. Sin esperar el ascensor, bajó corriendo por las escaleras. Los escalones pasaban fugaces bajo sus pies. 7º piso, 6º,
Quinto. Huía no de la mujer con el niño, sino de la verdad que acababa de aplastarla. Afuera, el aire helado le quemó los pulmones, pero no lo sintió. Caminaba sin rumbo, sumida en un espeso y viscoso vacío. En su mente solo golpeaba un pensamiento, una imagen, Rafael, sonriendo en la foto junto a otra mujer y otro niño. 2 años. 2 años viviendo una doble vida. 2 años de compartir cama, preparar cenas, criar a su hijo mientras él construía otro hogar en el piso que por derecho era suyo. Todo encajó. La quiebra del negocio, las dificultades temporales, la constante falta de dinero, las excusas, su lejanía, y aquel estudio miserable, aquel infierno donde ella sobrevivía mientras él volvía a casa, a su verdadera casa, con su verdadera familia. Las lágrimas le corrían por las mejillas, congelándose al instante, pero ella ni se daba cuenta. El dolor era tan agudo, tan físico, como si le clavaran un cuchillo al rojo en el pecho. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudieron? Porque Concepción no podía no saberlo. Ella lo sabía todo. Sus reproches y su odio formaban parte de un engaño monstruoso. Valeria no recordaba cómo llegó a casa. Abrió la puerta con su llave y entró al recibidor. La estaban esperando. Rafael y Concepción estaban sentados en la cocina, como 2 arañas en el centro de su telaraña. Al verla, se levantaron de golpe. Valeria, ¿dónde estabas? Empezó Rafael con falsa angustia en la voz. Nos tenías preocupados. Pero Valeria miraba a través de él. Se quitó el abrigo y lo dejó caer sobre una silla. Estaba completamente serena. Por dentro todo se había quemado hasta quedar en cenizas frías. Estuve en la calle Primavera, dijo con voz plana, sin vida. En el piso número 28. Rafael se quedó petrificado a mitad de frase. La sangre pareció abandonarle el rostro, dejándolo cubierto de manchas pálidas. Concepción ahogó un grito y se tapó la boca. Es un piso muy bonito, continuó Valeria con el mismo tono. Buenas reformas. Y una mujer muy agradable me abrió. Patricia. Dijo que ustedes son los dueños. Rafael se lanzó hacia ella, el rostro deformado por la desesperación. Le agarró las manos. Valeria, no es lo que piensas. Te lo juro, no es así. Ella me está chantajeando. Valeria retiró sus manos. ¿Chantajeando? Repitió, y por primera vez su voz tuvo un filo metálico. ¿Durante 2 años? ¿Chantajeándote con un niño? Sí, gritó él, con los ojos llenos de lágrimas. Eran lágrimas de miedo, no de arrepentimiento. Fue un error estúpido. Y ella se aferró a mí, me amenazó con contártelo todo, con destruir nuestra familia. Tenía que darle dinero, mantenerla. El piso tuve que comprarlo para que callara. Tenía miedo, Valeria, miedo de perderte. Era tan patético, tan absurdo, que Valeria sintió ganas de reír. Él, un hombre de 37 años, balbuceando tonterías que ni un adolescente inventaría. Entonces intervino Concepción. Apartó al hijo y se plantó ante Valeria. Su rostro estaba severo y decidido. Basta, ordenó. Valeria, tienes que serenarte. Sí, pasó. A veces los hombres tropiezan. Tu deber, como esposa, es perdonar y preservar la familia. ¿Preservar la familia? Repitió Valeria en voz baja. ¿Qué familia, Concepción? ¿La que construyeron sobre mentiras y robos? No te atrevas, chilló la suegra. Hicimos todo lo posible para proteger a nuestro Rafaelcito. Esa cualquiera podría haberlo destruido. Teníamos que controlarla. Y tú tienes que callar. Por Diego, ¿has pensado en tu hijo? ¿Quieres que se quede sin padre? ¿O que todo el mundo señale y murmure que sus padres se separaron por un escándalo? Esa vergüenza nos enterrará a todos. Hablaba de vergüenza, de lo que diría la gente, de cualquier cosa menos de traición y vileza. Para ella era solo un problema incómodo que debía ocultarse, taparse, barrerse bajo la alfombra. Y en ese momento Valeria comprendió que ya no podía más. No podía estar con ellos ni un segundo más, ni respirar el mismo aire. Era el punto de no retorno. La Valeria sumisa y paciente había muerto 1 hora antes, en el rellano del edificio de la calle Primavera. Sin decir palabra, se dio la vuelta, tomó su bolso y su móvil de la percha. ¿A dónde vas? Te estoy hablando, gritó Concepción. Valeria no se volvió. Salió por la puerta y esta vez la cerró con llave desde fuera. Había salido de su prisión. En la calle marcó un número que sabía de memoria. Abuelo, dijo cuando él respondió. La voz se le quebró. Abuelo, tenías razón. Es aún peor.
Te espero, nieta, respondió él con calma, como si hubiera sabido que llamaría. Ven. El piso del abuelo la recibió con silencio, calidez y olor a libros viejos. Eduardo estaba sentado en su sillón favorito. A su lado, en la mesa, estaba sentado un hombre desconocido con un traje impecable. Él es Alejandro, mi abogado, dijo el abuelo. Cuéntanos. Y Valeria lo contó todo. La calle Primavera, Patricia, el niño, la fotografía, las patéticas excusas de Rafael y las órdenes heladas de su suegra. Hablaba, y con cada palabra se sentía más ligera, como si se estuviera exprimiendo el veneno de dentro. El abuelo escuchaba en silencio, su rostro volviéndose más pétreo a cada minuto. El abogado tomaba notas en su libreta. Cuando ella terminó, Eduardo permaneció unos segundos mirando a un punto fijo y luego dijo: sabía que aquí había algo turbio. Por eso no solo contraté a un abogado, sino también a un investigador privado. Han estado trabajando las últimas horas. Y ya han descubierto algunas cosas. El abogado carraspeó y miró a Valeria. Valeria, empezó con tono formal, hicimos una solicitud urgente al registro de la propiedad. El piso de la calle Primavera efectivamente se vendió hace 2 años. Solo que la firma en el contrato de compraventa, hizo una pausa, es falsificada. Se realizó la operación mediante un poder que usted supuestamente firmó. Valeria se aferró con fuerza a los reposabrazos del sillón. Firma falsificada. No solo la habían traicionado, habían cometido un delito. ¿Qué significa eso? Susurró. Significa que la operación puede impugnarse judicialmente, explicó el abogado. Pero es un proceso largo y complejo. Mucho más eficaz sería demostrar el fraude. Para eso necesitamos pruebas. Testigos. Testigos, rió Valeria con amargura. Rafael y su madre nunca confesarán. Hay otra persona, dijo el abuelo en voz baja. Esa mujer, Patricia. Valeria se estremeció. La idea de verla de nuevo era insoportable. Pero el abuelo tenía razón. Patricia era el único eslabón de esa cadena que podía romperse. Era tan víctima del engaño como ella o quizá cómplice. Había que averiguarlo. Algo cambió dentro de Valeria. El miedo y el dolor dieron paso a una ira helada, lúcida. Ya no era una víctima. Ahora iba a luchar. Por ella, por su hijo, por la vida que le habían robado. Al día siguiente volvió a la calle Primavera. Esta vez estaba preparada. Sabía lo que iba a decir. Hablaría con Patricia no como una esposa traicionada con la amante, sino como una mujer con otra mujer. Le abrió la misma Patricia. Al ver a Valeria, palideció. En sus ojos había miedo. ¿Qué quiere? Váyase, susurró, intentando cerrar la puerta. Tenemos que hablar, dijo Valeria con firmeza, apoyando la mano en la puerta. Lo sé todo. Y no he venido a hacer un escándalo. He venido por la verdad. Entró en el piso. En el recibidor había maletas a medio hacer. Patricia, evidentemente, estaba preparando su huida. ¿Él la llamó? ¿Rafael dijo que yo había venido? Preguntó Valeria. Patricia asintió, las manos le temblaban. Dijo que no le abriera a nadie. Dijo que usted estaba loca. Valeria sonrió con amargura. Claro, la salida más fácil. Es un hombre débil, Patricia. Lo sabe, ¿verdad? Patricia levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sí, es débil, susurró, pero no le tengo miedo a él. Le tengo miedo a su madre. Valeria se quedó helada. Aquello no lo esperaba. ¿A Concepción? ¿Por qué? Entonces Patricia se quebró. Se sentó sobre una de las maletas y se tapó la cara con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Esa es ella, logró decir entre lágrimas. Desde el principio. Ella me encontró. Yo trabajaba de camarera, Rafael me cortejaba. Cuando quedé embarazada, él se asustó. Quería que abortara. Pero entonces apareció ella. Concepción. Patricia levantó la cabeza, su rostro estaba empapado. Ella dijo que Rafael no te quería, que su matrimonio contigo había sido un error, que yo era su verdadero amor y que ella nos ayudaría a estar juntos. Lo obligó a vender aquel primer piso. Dijo que era la única forma de controlar sus bienes para que tú no recibieras nada en caso de divorcio. Ella misma se encargó de los documentos, encontró a alguien para falsificar la firma. Usó el dinero de la venta para comprar este piso para nosotros. Ella lo controlaba todo, cada movimiento. Valeria escuchaba, paralizada por un frío terror. Era monstruoso, más allá de cualquier límite. Concepción no era solo una suegra malvada.
Era un monstruo, una titiritera calculadora y despiadada. Me tiene aterrorizada, susurró Patricia. Me amenaza con quitarme a mi hijo si digo algo. Dice que tiene contactos en todas partes. De pronto Patricia se levantó, fue a un cajón del aparador y sacó algo. Se lo entregó a Valeria. Era un viejo teléfono móvil de botones, barato. Me obliga a hablar con ella solo con este teléfono, dijo Patricia, y en sus ojos brilló un destello de astucia desesperada. Le da pánico que la grabe. Valeria miró el aparato plástico en su mano. Aquel objeto simple y feo era la clave de todo. La prueba de que Concepción no era solo cómplice, sino la directora de toda la pesadilla. Su miedo a ser grabada era su punto más débil. ¿Qué piensa hacer?, susurró Patricia, sacando a Valeria de su trance. Había esperanza en sus ojos, una esperanza desesperada. No lo sé todavía, respondió Valeria con sinceridad, guardando el teléfono en el bolsillo. Pero no voy a dejar esto así. Y usted tenga cuidado. Y no se vaya aún. Si ella sospecha que ha huido, podría hacer algo terrible. Compórtese con normalidad. Patricia asintió con un temblor. Ella debe llamarme esta noche, para preguntarme si usted ha venido. ¿Qué le digo? Dígale la verdad. Dígale que vine, que lo sé todo, que estoy destrozada y asustada, que voy a llorar y a callar, como he hecho estos meses, que me subestima. Eso nos dará tiempo. Al salir del edificio de la calle Primavera, Valeria respiró hondo. La neblina en su mente se disipó, reemplazada por una claridad helada. Sabía lo que tenía que hacer. No regresaría a esa jaula que llamaba hogar. Nunca. Volvió a casa de su abuelo. Eduardo y el abogado la esperaban. Al ver la expresión de su rostro, el abuelo lo entendió todo sin necesidad de palabras. Valeria sacó del bolsillo el viejo teléfono y lo puso sobre la mesa. Relató todo lo que había oído de Patricia. Cómo Concepción la encontró, cómo manipulaba a Rafael, cómo organizó la venta del piso y la compra del nuevo. El abogado escuchaba con suma atención, su expresión cada vez más seria. Esto lo cambia todo, dijo cuando Valeria terminó. Ya no es solo fraude. Es una organización criminal con coordinación previa. Concepción es el cerebro. Rafael, el ejecutor. Patricia, a la vez instrumento y víctima. ¿Qué hacemos?, preguntó Valeria. Su voz era firme. Hay que actuar con muchísimo cuidado, respondió Eduardo, golpeando la mesa con los dedos. Concepción es una serpiente astuta y escurridiza. Está acorralada y ahora atacará. Intentará destruirte antes de que puedas golpearla tú. Sobre todo tu reputación. En esta ciudad eso vale más que el dinero. Ya lo intentó, sonrió Valeria con amargura. Todos estos meses ha contado por ahí que mala esposa y mala ama de casa soy. Eso fue solo el principio, cortó el abuelo. Prepárate para lo que viene. Mañana irás a trabajar como siempre. Compórtate como si nada hubiera pasado. No muestres que sabes algo. Necesitamos ganar tiempo para que el investigador y Alejandro reúnan todos los documentos. No le des motivos para sospechar que estás preparando un contraataque. A la mañana siguiente Valeria se obligó a levantarse. No había dormido en toda la noche. Se quedó en casa del abuelo y, por primera vez en mucho tiempo, durmió sola, en silencio y tranquilidad. Pero el sueño no llegó. Veía el rostro de Patricia, el de Rafael y, por encima de todo, la máscara fría y autoritaria de Concepción. Se vistió, desayunó con el abuelo y se fue a la panadería. El lugar que tanto amaba ahora le parecía ajeno y peligroso. Cada mirada de sus compañeros, cada susurro a sus espaldas le provocaban ataques de paranoia. Le parecía que todos sabían ya, que todos la miraban con lástima o desprecio. Se colocó en su mesa de trabajo, intentando concentrarse en decorar un pastel de boda. Las rosas de crema salían torcidas, sus manos temblaban. Su jefa, Carmen, una mujer estricta pero justa, pasó varias veces a su lado, lanzándole miradas atentas, aunque sin decir nada. El día transcurría desesperantemente lento. Alrededor del mediodía, cuando la panadería estaba llena de clientes, cuando la gente tomaba café y pasteles en las mesas, sonó el tintineo del cascabel sobre la puerta. Valeria levantó la vista y se quedó inmóvil. En el umbral estaba Concepción. Llevaba su mejor abrigo y un sombrerito. Parecía una dama respetable que venía a tomar un café, pero sus ojos ardían con un fuego maligno. Buscaba a Valeria, y la encontró. La suegra cruzó todo el local directa hacia el puesto de trabajo de Valeria junto a la vitrina. Aquí está, proclamó Concepción en voz alta,
para que todos la oyeran, señalando a Valeria con un dedo. Nuestra trabajadora ejemplar. Mírenla bien. Las conversaciones se apagaron. Todos los clientes y empleados se volvieron. Valeria sintió como la sangre le abandonaba el rostro. Concepción, ¿qué está haciendo?, susurró ella. Yo. Abriendo los ojos a la gente, la voz de la suegra vibraba de furia. Quiero que todos sepan por culpa de quien mi hijo, mi único Rafaelcito, lo perdió todo. Por su codicia. Dio un paso más cerca. Valeria retrocedió hasta chocar con la vitrina fría. Ella lo dejó en la miseria, vociferaba Concepción, ya dirigiéndose al público paralizado. Nunca le bastaba nada. Coches, abrigos, restaurantes. Y cuando el dinero se acabó, cuando mi hijo perdió su negocio por culpa de sus caprichos, ¿qué hizo ella? Lo abandonó. Lo echó de casa. Era una mentira tan desvergonzada, tan monstruosa, que Valeria quedó sin palabras. Pero ni eso le bastó, siguió Concepción, exaltándose aún más. Le fue infiel. Sí, no me miren así. Mientras mi hijo trabajaba día y noche para cumplir sus antojos, ella se iba con otros. Descarada. Una cualquiera. Y mala madre encima. Nos dejó al niño a nosotros y a mi Rafaelcito, mientras ella corría detrás de hombres. Las lágrimas de humillación e impotencia le brotaron a Valeria. Estaba bajo el escrutinio de decenas de miradas curiosas y acusadoras. Quería tragarse la tierra. Carmen ya se acercaba apresurada. Concepción, le exijo que detenga este escándalo ahora mismo, dijo con firmeza. No lo detendré, chilló la suegra. Que todos sepan la verdad. Han dado cobijo a una serpiente. Les robará si no tienen cuidado. Tienen que echarla. Carmen la tomó del brazo. Llamaremos a seguridad. Márchese por las buenas. Concepción, comprendiendo que el espectáculo había terminado, se soltó de un tirón. Le lanzó a Valeria una última mirada cargada de veneno. No te preocupes, encontraré cómo acabar contigo, escupió, y con la cabeza en alto salió del local, dejando un rastro de silencio conmocionado. Valeria quedó clavada en el sitio. Oía los susurros detrás de ella, veía a sus colegas apartar la mirada. Era el final. El final de su reputación, el final de su trabajo. Carmen la despediría. El abuelo tenía razón, la suegra había atacado primero. Y había sido un golpe devastador. Valeria, venga a mi despacho, dijo Carmen en voz baja pero firme. Valeria la siguió como si fuera al cadalso. Las piernas le temblaban. Sus compañeros se apartaban como si fuera una apestada. En el despacho, la jefa cerró la puerta sin decir nada. Se sentó y señaló el asiento frente a ella. Su rostro era serio e inescrutable. Valeria se encogió, esperando la sentencia. Valeria, esta situación es terrible, dijo por fin Carmen con voz pareja. Valeria asintió, no podía hablar. El corazón le golpeaba en la garganta. Carmen guardó silencio unos segundos y añadió, con una levísima sonrisa fría. Terrible para ella. Valeria levantó la cabeza, desconcertada. La jefa abrió un cajón. Su suegra vino a verme la semana pasada, continuó con calma. Me ofreció una gran cantidad de dinero para que le diera a usted el despido. Me contó prácticamente lo mismo que hoy, solo que sin público. Valeria quedó inmóvil, incapaz de creerlo. Por lo visto cree que todos somos idiotas, prosiguió Carmen. Todo el equipo sabe perfectamente cómo trabaja usted y qué clase de persona es. Y todos sabemos qué clase de mentirosa es ella. Lo que ha visto hoy fue un acto de puro desesperación. Se dio cuenta de que usted está moviendo piezas y quiso adelantarse. Carmen sacó una pequeña memoria USB y la dejó sobre la mesa. Esto es la grabación de las cámaras de vigilancia. Aquí está su espectáculo de hoy. Y también la grabación de nuestra conversación de la semana pasada, con su intento de soborno. Mi despacho también tiene cámara y micrófono. Por si acaso. Acercó la memoria a Valeria. Vaya. Termine con esto. El ataque de Concepción no solo había fallado, le había dado a Valeria un arma. Valeria miró la pequeña memoria sobre la mesa. El plástico frío en sus dedos pesaba como plomo. No era solo una prueba, era un punto final. Un punto negro y rotundo a su antigua vida, a su matrimonio, a su paciencia. La humillación de hacía unos minutos se transformó en una ira fría, vibrante. Ya no se sentía una víctima, sino una luchadora a la que acababan de entregar un arma. Gracias, Carmen, dijo, con voz firme, sin un temblor. No sé cómo agradecerle esto. No me agradezca nada, respondió la jefa. Ponga en orden su vida.
Y vuelva a trabajar cuando pueda. Su pastel la espera. Y esto, hizo un gesto hacia el salón. Ya me encargaré yo. Valeria salió del despacho. La panadería ya recuperaba su bullicio habitual, pero al pasar junto a las mesas sintió las miradas sobre ella. Ahora no eran miradas de lástima o juicio, sino de curiosidad e incluso respeto. Varios compañeros le sonrieron con apoyo. Entendió que Carmen ya había aclarado todo. Su reputación no solo no había sido destruida, se había fortalecido. Se acercó a su puesto, se quitó el delantal, lo colgó con cuidado y se dirigió al vestuario. No podía decorar un pastel. No podía quedarse allí ni un minuto más. Todo en su interior ardía. Tenía que actuar. Ahora. Enseguida. Al salir a la calle, lo primero que hizo fue llamar a su abuelo. Abuelo, ella movió ficha, dijo Valeria. Montó un escándalo público en mi trabajo. Le contó brevemente lo ocurrido y lo de la memoria USB que Carmen le había dado. Lo sabía, la voz del abuelo estaba tranquila, como siempre. Había en ella una confianza imperturbable. Una serpiente acorralada siempre ataca. ¿Qué piensas hacer ahora? Voy a recoger a Diego del jardín. Y luego iré a ese piso. Por última vez. Recogeré nuestras cosas. Todo, hasta el último calcetín. He terminado con ellos. Bien, aprobó el abuelo. Iré ahora al jardín. Iremos juntos. No debes estar allí sola. Media hora después se encontraron frente a la entrada del jardín de infancia. Eduardo llegó en su gran coche negro, imponente y sobrio. Diego, al ver a su mamá y a su bisabuelo juntos, gritó de alegría y se lanzó a sus brazos. Su felicidad pura, infantil, fue como un bálsamo sobre la herida. Valeria lo abrazó con todas sus fuerzas. Por él debía luchar. Él era su verdadera familia. Subieron al coche. Diego, ahora iremos a recoger tus juguetes, y luego vendrás a vivir conmigo, dijo Eduardo, mirándolo por el retrovisor. Mi piso es grande, tendrás tu propia habitación. ¿Quieres? Sí, gritó Diego. ¿Habrá un tren eléctrico? Habrá todo lo que quieras, sonrió el abuelo. Cuando llegaron al destartalado bloque de 5 pisos en las afueras, el corazón de Valeria se encogió. Durante los últimos meses regresaba allí cada día con la sensación de no tener salida. Hoy había venido para marcharse para siempre. Subieron al piso. Valeria sacó sus llaves y abrió la puerta. Rafael y Concepción estaban en casa. Sentados en la cocina, sin duda celebraban su triunfo. Al ver a Valeria en el umbral, y detrás de ella la figura alta y severa de Eduardo, se quedaron inmóviles. ¿Qué hacen aquí?, preguntó primero Concepción, pero su voz ya no sonaba tan segura. Valeria no contestó. Fue a la habitación, tomó 2 grandes bolsas que había preparado de antemano y empezó a guardar en silencio sus cosas y las de Diego. Cada movimiento era preciso, firme. Ya no sentía dolor ni odio. Solo un vacío helado y una determinación absoluta. Diego corrió a su rincón y empezó a meter sus juguetes en una pequeña maleta infantil. Valeria, ¿qué estás haciendo? Corrió hacia ella Rafael. Somos una familia. Ya no tengo familia, respondió ella con voz plana, sin mirarlo. Doblaba cuidadosamente las camisetas y pantalones de Diego. Entonces irrumpió Concepción. Su rostro seguía pálido, pero al ver a Eduardo de pie en la puerta, observando la escena en silencio, cambió de táctica. Su cara adoptó una expresión de dolor y desesperación. Se lanzó hacia Valeria, intentando abrazarla. Hijita, no hagas esto, recapacita. Sollozó, con lágrimas en la voz. No te vayas. Le romperás el corazón a Dieguito. Él ama tanto a su papá. ¿Y nosotros? ¿De qué vamos a vivir? Ya sabes que no tenemos ni un centavo. ¿Quieres dejarnos morir de hambre? Valeria se apartó de ella con repugnancia. La falsedad en su voz era casi palpable. Basta de teatro, Concepción. Su carrera de actriz terminó hoy, con escándalo, en la panadería. La suegra retrocedió. Su rostro se deformó. Entendió que Valeria sabía lo de la memoria USB. Su última esperanza se vino abajo. Rafael miraba a su madre, luego a Valeria, luego al abuelo. Estaba patético. Valeria, perdóname, por favor, balbuceó. Voy a arreglar todo, te lo juro. La dejaré. Empezaremos de nuevo. Valeria cerró la bolsa. No empezaremos nada. Todo ha terminado, Rafael. Tomó las bolsas y se dirigió hacia la puerta. Diego la seguía con su maletita. Entonces Concepción, en un último ataque de rabia impotente, se lanzó hacia Valeria y le agarró el brazo.
Maldita, ¿quieres huir así? Escupió, su rostro convertido en una máscara de odio. ¿Ni siquiera vas a dejarle al niño sus juguetes? Todo para ti, todo para ti. Tiró del brazo de Valeria, intentando arrancarle la bolsa, pero su fuerza falló. En lugar de eso, golpeó la pequeña maleta de Diego. Esta cayó al suelo y se abrió. Salieron rodando un par de cochecitos, un osito de peluche y algo más. Algo que no debía estar allí. Una libretita azul, caída de un forro rasgado. Valeria frunció el ceño. No la reconocía. La recogió. Era una libreta de ahorros. Al abrirla, vio un nombre desconocido, Ana Hernández. Quizá alguien del piso anterior la había olvidado. Ya iba a dejarla, pero algo la llevó a mirar la página de movimientos. Y entonces se quedó inmóvil. Su corazón dio un vuelco y luego empezó a latir con furia. Vio las fechas. Y los importes. Ingresos mensuales. Exactamente $100. El primer ingreso era justo después del nacimiento de Diego. Y después empezaron los retiros. Pequeños al principio. Luego cada vez mayores. El último retiro fue hace una semana. El saldo era 0. Levantó la mirada. Concepción y Rafael observaban la libreta en sus manos con el terror con que se mira a un fantasma. Estaban más pálidos que el día en que llegó el abuelo. Valeria miró a Eduardo. Él también miraba la libreta, y sus cejas se fruncían peligrosamente. «Abuelo», susurró Valeria, con la voz quebrada. «¿Qué es esto?». Eduardo se acercó, tomó la libreta y la observó unos segundos. Entonces su rostro se oscureció de una forma que Valeria jamás había visto. «Es la libreta de ahorros que abrí para Diego cuando nació», dijo con voz baja y terrible. «Cada mes ingresaba dinero ahí, para su futuro, para sus estudios. La registré a nombre de una vieja conocida para que nadie lo supiera, para mantenerlo a salvo». Alzó la mirada hacia Rafael y Concepción. «Ustedes», exhaló, «no solo le robaron a ella su piso, no solo le mintieron y la humillaron, robaron a su propio hijo, a su propio nieto. Han vaciado sistemáticamente su cuenta para pagar las deudas de Rafael y mantener a su amante». El silencio en la habitación fue absoluto. Era el fondo, un fondo que Valeria jamás habría imaginado. No le robaban a ella, le robaban a su hijo de 6 años. La quietud era tan espesa que se podía tocar. Rafael permanecía con la cabeza baja, los hombros temblando. Concepción miraba a Eduardo con los ojos muy abiertos, llenos de miedo animal. Abría y cerraba la boca como un pez varado, incapaz de emitir un sonido. Su silencio era más elocuente que cualquier confesión. Valeria los observaba, y en su alma no quedaba nada más que un desierto quemado. El dolor, la rabia, el rencor, todo había ardido hasta desaparecer, dejando solo una comprensión fría y distante. Había vivido con monstruos, no con personas que se equivocaron, sino con criaturas sin honra, sin conciencia y sin amor. Eduardo, con una calma aterradora, cerró la libreta y la guardó en el bolsillo interior de su abrigo junto con el documento de propiedad. «Me llevo a mi nieta y a mi bisnieto», dijo con una voz que no auguraba nada bueno. «Y con ustedes», miró a Rafael y a Concepción, «tendremos una conversación aparte. Y no será aquí». Se volvió, tomó una de las bolsas de Valeria y con la otra mano empujó suavemente a Diego hacia la salida. El niño, asustado, se aferró a su madre. «Vamos, hijo, vámonos conmigo». Valeria tomó la segunda bolsa y, sin mirar atrás, salió por la puerta. No quería volver a ver ni esas caras ni esa habitación que había sido su cárcel. Bajando las escaleras, sintió como a cada paso se desprendía de ella un peso invisible. No era una huida, era una liberación. Viajaban en silencio. Diego, agotado por todo lo ocurrido, se había quedado dormido en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en las rodillas de su madre. Valeria le acariciaba el cabello mientras miraba las luces de la ciudad pasar por la ventana. Se sentía como una pasajera en un tren que por fin se ponía en marcha, alejándola de un pasado destruido hacia un futuro desconocido, pero sin duda mejor. En el piso del abuelo reinaba la calma. Eduardo acomodó a Diego en la habitación de invitados, en una cama grande con sábanas limpias. Valeria estaba sentada en la cocina bebiendo un té caliente que él mismo le había preparado. Sus manos aún temblaban un poco. «¿Qué va a pasar ahora, abuelo?», preguntó cuando él se sentó frente a ella. «Ahora, nieta, empieza la guerra», respondió sin sombra de duda. «Yo no voy a dejar esto así. Han traspasado todos los límites. Robar a un niño es lo último.
Van a pagar por todo. Por el piso, por las mentiras, por las humillaciones. Y por el dinero de Diego. Hasta el último centavo. Al día siguiente, el piso de Eduardo se convirtió en un cuartel general. Llegaron el abogado Alejandro y el investigador privado que había contratado el abuelo, un hombre hosco y lacónico llamado Carlos. Extendieron sobre la gran mesa del comedor documentos, fotografías e impresiones. El investigador ya había descubierto bastante. Localizó al notario que había legalizado el poder falsificado para vender el piso. Naturalmente, el hombre decía no recordar nada, pero prometió revisar los archivos tras una insinuación de Carlos sobre problemas con la licencia. También habían encontrado las cuentas bancarias de Rafael, donde aparecían las transferencias del dinero de Diego retiradas en efectivo inmediatamente. El panorama se hacía cada vez más claro y más grotesco. El problema principal, dijo el abogado, es demostrar la intención y que todo lo dirigía Concepción. Rafael lo echará todo sobre ella, y ella, sobre él. Necesitamos un testigo que haya visto la cocina desde dentro. Alguien que pueda confirmar que ella era la organizadora. Los tres miraron a Valeria. Ella sabía de quién hablaban. Patricia, dijo en voz alta. Exacto, asintió Alejandro. Su testimonio será decisivo. Ella es la clave. Si acepta colaborar, podremos no solo recuperar el piso, sino también procesarlos por fraude a gran escala. A Valeria se le encogió el estómago. Volver a ver a esa mujer, volver a sumergirse en aquella suciedad. Pero entendía que no había otro camino. Concepción y Rafael debían ser castigados, y para eso había que usar todas las herramientas. Y Patricia, por desagradable que fuese, era su arma más potente. Hablaré con ella, dijo Valeria con firmeza. Iré ahora mismo. Ten cuidado, advirtió el abuelo. Concepción pudo haberla asustado. Podría negarse a hablar. Encontraré las palabras, respondió Valeria. Dentro de ella no había miedo, solo una determinación fría. Volvió a estar frente a la puerta del apartamento 28, la puerta de su vida robada. Esta vez, cuando Patricia abrió, en sus ojos no había solo miedo, sino pánico. ¿Qué quiere ahora?, susurró, mirando nerviosa hacia el pasillo. Ella me llamó. Está furiosa. Dijo que si vuelvo a hablar con usted, ella. No va a hacerle nada, la interrumpió Valeria. La que debe tener miedo ahora es ella, no usted. ¿Puedo pasar? Entró en el piso. Ya no había maletas en el recibidor. Patricia había decidido quedarse o la habían obligado. Se sentaron en la cocina. Era luminosa y amplia, con electrodomésticos caros. Valeria no pudo evitar compararla con el cuchitril donde había vivido los últimos meses. Patricia, he venido a ofrecerle un trato, empezó Valeria sin rodeos. Miró fijamente a la mujer aterrada. Usted entiende que es cómplice de un delito, ¿verdad? Falsificación de documentos, fraude. Cuando todo esto salga a la luz, irá a juicio junto con ellos. Tiene un niño pequeño. ¿Quiere que crezca visitando a su madre en la cárcel? Patricia se estremeció y negó con la cabeza. Las lágrimas volvieron a llenarle los ojos. Yo no quería. Yo no sabía. Ella decía que todo era legal. Basta, la cortó Valeria con dureza. Usted lo sabía perfectamente. Pero ahora eso no importa. Lo importante es lo que hará a partir de hoy. Tiene una elección. Se inclinó hacia ella y bajó la voz. Ayúdenos. Cuente todo lo que sabe. Declare oficialmente contra Concepción y Rafael. Y mi abuelo, remarcó estas palabras, se encargará de que ni a usted ni a su hijo les pase nada. Él puede darle protección y la oportunidad de empezar una nueva vida. En otra ciudad, si quiere. Valeria se recostó en la silla. O puede seguir cubriéndolos. Y cuando ellos se hundan, la arrastrarán con ellos. Créame, mi abuelo no dejará esto así. Encontrará a los mejores abogados e investigadores. No se puede escapar de él. Usted decide. Patricia guardó silencio. Miraba un punto fijo, con los labios temblando. Estaba sopesando sus posibilidades, calculando de qué lado tenía más miedo, de la todopoderosa Concepción o del abuelo de Valeria, invisible pero implacable. Finalmente levantó la cabeza. En sus ojos había una determinación nacida de la desesperación. Tengo miedo, susurró. Pero estoy cansada de vivir así, cansada de temer cada llamada. Ella nos obligó a hacer algo más. Algo horrible. Valeria se tensó. Patricia fue hacia un armario, sacó una carpeta con documentos y se la entregó. Rafael dijo que necesitaba proteger sus activos de usted. Que usted,
Supuestamente, quería quitarle todo en el divorcio. Claro está, fue idea de su madre. Valeria abrió la carpeta. Arriba había un contrato de crédito. Recorrió las líneas con la mirada. La cantidad era astronómica, imposible de pagar en toda una vida. Pero eso no fue lo peor. Lo que le heló la sangre fue ver el apartado prestataria, Valeria Mendoza. Y abajo, su firma. O mejor dicho, otra falsificación descarada. ¿Qué es esto? Exhaló. Un préstamo, dijo Patricia con voz baja y rota. Lo sacaron hace unos meses. En una oficina dudosa, con unos intereses enormes. A su nombre. El dinero lo retiraron en efectivo y lo escondieron. Luego dejaron de pagar. Valeria pasó las páginas. Contrato. Calendario de pagos. Aviso de deuda vencida. Y lo peor, una resolución judicial de cobro. Su quiebra del negocio, prosiguió Patricia, era solo una excusa. En realidad, llevaron todo adrede al tribunal para que usted cargara con esa deuda. Valeria llegó a la última hoja. Era una notificación de los agentes judiciales. Indicaba que, por incumplimiento de la sentencia, en 48 horas se procedería al embargo de todos sus bienes, y a imponer una prohibición de salida del país. Su pasaporte quedaba invalidado. El papel temblaba entre sus dedos. 48 horas. Esas dos palabras latían en sus sienes, anulando todo lo demás. En 48 horas su vida quedaría oficialmente destruida. Embargos, restricciones, pero lo peor, la marca de no autorizada a salir del país, prácticamente una etiqueta de delincuente. No solo habían robado su pasado vendiendo el piso y vaciando la cuenta de su hijo, habían minado su futuro, colgándole una soga de deudas imposible de quitar. Salió corriendo del piso de Patricia, apretando la carpeta como si fuera un salvavidas. No recordaba cómo llegó a casa del abuelo. El mundo entero se redujo a un punto, su corazón desbocado y el hielo clavado en su pecho. Entró en la vivienda donde la esperaban el abuelo, el abogado y el investigador. No dijo una palabra, simplemente lanzó la carpeta sobre la mesa. Los papeles volaron como un abanico. Los hombres empezaron a revisarlos en silencio. Alejandro, el abogado, leía el contrato de crédito y su rostro se ennegrecía cada vez más. Carlos, el investigador, al ver la resolución judicial, murmuró una maldición. Y el abuelo, mirando la firma falsificada de Valeria, tenía un rostro de granito. Es una trampa jurídica, dijo por fin el abogado, quitándose las gafas. Lo han planeado todo. Mientras presentamos la demanda, demostramos que la firma es falsa y conseguimos una pericia caligráfica, pasarán semanas, si no meses. Y los agentes judiciales vendrán en 2 días. Tienen en la mano una resolución oficial. Actuarán según la ley. Y formalmente, según los documentos, tendrán razón. ¿Entonces qué hacemos? Susurró Valeria. La esperanza que apenas empezaba a nacer en ella se estaba apagando otra vez. Hay solo una forma de detener este mecanismo, dijo Alejandro, mirando a Eduardo. Necesitamos una confesión completa. Un documento oficial, firmado por Concepción y Rafael, donde admitan el fraude del crédito, legalizado por un notario. Solo con ese papel podremos detener de inmediato la ejecución y abrir un proceso penal contra ellos. Pero ellos nunca firmarán eso, dijo Valeria con amargura. Preferirán morir antes que confesar. En la habitación cayó un silencio pesado. Todos sabían que Valeria tenía razón. Obligarles a firmar su propia sentencia parecía imposible. Entonces Eduardo levantó la cabeza. Sus ojos, hasta entonces apagados por la rabia, brillaron de repente con un destello frío y calculador. Miró a todos despacio. Si no quieren firmar por las buenas, dijo con voz baja pero de acero, los obligaremos. Les tenderemos una trampa. Miró a Valeria. Nieta, sé que será difícil para ti, pero voy a necesitar tu ayuda. Tendrás que interpretar un papel. El plan del abuelo era audaz y arriesgado, pero al mismo tiempo genialmente simple. Se basaba en 2 debilidades fundamentales de Concepción, su codicia desmedida y su absoluta convicción de impunidad. 1 hora después, Eduardo estaba sentado en su sillón marcando el número de Concepción. Respiró hondo varias veces y, cuando habló, su voz era irreconocible, débil, rota, como la de un anciano vencido. Concepción, buenas tardes. Habla Hernández, empezó. Llamo para decirle que han ganado. Al otro lado hubo un breve silencio, y luego se oyó la voz triunfante, apenas contenida, de la suegra. ¿Qué quiere decir, Eduardo?
Lo sé todo, dijo él con un suspiro. El crédito, los agentes judiciales. Valeria me lo ha contado. Estoy viejo, Concepción, cansado de luchar. No quiero que mi nieta pase el resto de su vida pagando deudas y cargando con la marca de estafadora. Hizo una pausa, dejándole saborear su victoria. Estoy dispuesto a pagar, continuó con cansancio. Le propongo un trato. Yo liquido ese maldito crédito. Y además les doy, pronunció una cifra que dejó a Valeria sin aliento, en efectivo, como compensación. Y ustedes, usted y Rafael, firman un documento renunciando a cualquier reclamación contra Valeria y Diego, y desaparecen para siempre de nuestras vidas. Hacemos como si nunca nos hubiéramos conocido. Se hizo silencio. Valeria casi podía oír cómo en la mente de Concepción sonaban las cuentas. ¿Y qué garantía tenemos?, preguntó finalmente con desconfianza. Nos reuniremos en un lugar neutral, respondió Eduardo. En un restaurante, en un salón privado. Vendrán usted y Rafael. Yo iré con Valeria. Ustedes firman el acuerdo. Yo les entrego la primera parte del dinero. El resto, cuando cierre el crédito. Todo limpio. De acuerdo, aceptó Concepción tras una breve pausa. En su voz había metal. Mañana, a las 7 de la tarde, en el restaurante El Viejo Mundo. Cuando Eduardo colgó, volvió a ser el mismo, duro, firme, decidido. Ha mordido el anzuelo, dijo. Su codicia la destruirá. A la noche siguiente estaban en el salón privado del restaurante El Viejo Mundo. Pesadas cortinas de terciopelo, madera oscura, luz tenue. Parecía una escena de una película de gánsteres. Valeria estaba junto a su abuelo, con el corazón golpeándole tan fuerte que creía que se oía en toda la habitación. En el salón contiguo, tras una puerta entreabierta, esperaban el abogado y el notario. A las 7 en punto, la puerta se abrió y entraron ellos, Concepción y Rafael. Ella llevaba una sonrisa altiva y triunfal. Observó el salón como una reina inspeccionando territorios conquistados. Rafael parecía nervioso, miraba a todos lados, pero intentaba mantenerse a la altura de su madre. Bien, empecemos, dijo Concepción, sentándose frente a ellos y dejando su bolso sobre la mesa. El abuelo empujó hacia ella una carpeta con documentos. Aquí está el acuerdo. Léanlo con atención. Ella recorrió el texto con los ojos y sus labios se curvaron en una sonrisa desdeñosa. Todo parece correcto, dijo. ¿Dónde está el dinero? El dinero estará en cuanto firmen, respondió Eduardo con calma, y en cuanto el notario lo legalice. Está esperando nuestra llamada. Bien, estamos listos, dijo Concepción tomando una pluma. Y justo en ese instante, el abuelo empezó su actuación. De repente emitió un sonido ronco, se llevó la mano al pecho. Su rostro se contrajo de dolor. Abrió los ojos desmesuradamente, como si no pudiera respirar, y empezó a deslizarse lentamente sobre la silla. «Abuelo», gritó Valeria levantándose de golpe. Su grito era absolutamente sincero, la interpretación del abuelo era escalofriantemente real. Rafael saltó de su asiento, pálido como un papel. «Mamá, ¿qué le pasa?», balbuceó, intentando torpemente sacar el móvil del bolsillo. Eduardo, con un gemido sordo, cayó hacia adelante, golpeando la mesa y tirando un vaso de agua al suelo. Valeria corrió hacia él, buscando su pulso mientras gritaba. «Ayuda, por favor, alguien que nos ayude». Rafael, en pánico, tocaba la pantalla del móvil sin atinar. Solo Concepción permaneció completamente tranquila. Se levantó despacio, rodeó la mesa. En su rostro no había miedo ni compasión, solo una curiosidad fría y calculadora. Se inclinó sobre el cuerpo inerte de Eduardo. Y mientras Rafael peleaba con el teléfono y Valeria fingía un ataque de histeria, ella pronunció, no en un susurro, sino con voz nítida, clara, hecha para ser escuchada. «Por fin, muérete de una vez, viejo inútil. Lástima que no vayas a ver cómo gastamos tu dinerito». En el instante siguiente ocurrieron dos cosas. Los ojos del abuelo, que yacía inconsciente, se abrieron de golpe y miraron a Concepción fijamente, y la puerta del salón contiguo se abrió, dejando ver al abogado y al notario. «Lo hemos oído todo, señora Concepción», dijo Alejandro con voz helada. El rostro de Concepción se paralizó. La sangre abandonó lentamente sus mejillas, dejándolas de un tono cadavérico. Miró los ojos abiertos de Eduardo, llenos de furia fría, luego las caras implacables del abogado y el notario. Su mente,
tan rápida y astuta, comprendió en un segundo la magnitud del desastre. La trampa se había cerrado. Rafael, aún con el teléfono en la mano, por fin entendió lo que pasaba. Dejó caer el móvil en la alfombra. Miró a su madre, luego al abuelo, que se incorporaba despacio, con dignidad, ajustándose la chaqueta. No solo estaba vivo, estaba lleno de fuerza y de justa ira. ¿Qué es esto?, balbuceó Rafael. Esto es una broma. Es el final de tu broma, hijo, cortó Eduardo, mirándolo con desprecio. Valeria también se levantó. Su corazón ya no latía de miedo, latía firme y poderosamente. Miró a su suegra y por primera vez vio en su rostro no odio, no soberbia, sino pánico. Un pánico real, animal, propio de una criatura acorralada. El testimonio de dos personas imparciales, una de ellas notario, declaró el abogado con voz clara, entrando en la sala y cerrando la puerta. Su última frase, señora Concepción, demuestra perfectamente su intención y su motivo: codicia y absoluta falta de humanidad. Con eso basta y sobra para. No terminó la frase, pero todos entendieron lo que quería decir. Concepción intentó recomponerse. Se irguió, intentando recuperar su porte autoritario, pero le salía mal. Los labios le temblaban. Ustedes lo han preparado todo, gritó. Esto es una provocación. Los voy a demandar. Hágalo, respondió el abuelo con calma. Se acercó a la mesa y extendió en ella otro abanico de documentos. Pero antes tendrá que responder por esto. Señaló el primer documento. Aquí está el poder falsificado para vender el piso de mi nieta. Y aquí, el contrato de compraventa. Empujó la siguiente hoja. Y aquí los extractos de las cuentas de su hijo, donde se ven las transferencias desde la libreta de ahorros de mi bisnieto Diego. Dinero robado. Tomó el último documento, el contrato del crédito, y lo agitó en el aire. Y la guinda del pastel. Un crédito fraudulento a nombre de Valeria, con otra firma falsificada. Hay suficientes documentos aquí para 2 o 3 causas penales. Fraude, falsificación de documentos, hurto. Artículos muy serios, Concepción. Muy serios. Con cada una de sus palabras, Rafael se encogía más y más, como si quisiera hundirse en el suelo. Concepción, en cambio, quedó petrificada. Mi investigador, Carlos, está ahora mismo esperando en el coche, continuó Eduardo con el mismo tono helado. Toda esta carpeta iba a ir hacia él y de allí directamente a la fiscalía. Pero yo, a diferencia de ustedes, no soy una persona malvada. Estoy dispuesto a darles una única oportunidad. Acercó hacia ella una hoja en blanco y un bolígrafo, y junto a ellos, otro documento previamente impreso. La decisión es sencilla, dijo. O usted, ahora mismo, aquí, en presencia del notario, redacta una confesión completa. De todo. La estafa del piso, el robo del dinero de Diego, el fraude del crédito. Y firma este documento, una renuncia total y definitiva a cualquier derecho de contacto con su nieto Diego. Para siempre. Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. O hago una llamada, y en 5 minutos habrá agentes aquí, y continuaremos esta conversación en otro lugar. Y créame, a mis 72 años, pondré todos mis recursos para que reciba la pena máxima. Elija. La habitación cayó en silencio. Concepción miraba la hoja en blanco como si fuera una sentencia de muerte. Su mente buscaba desesperadamente una salida, pero no había ninguna. Estaba atrapada. Entonces hizo lo único que le quedaba. Se volvió hacia su hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz temblaba de desesperación. Era su última jugada, su último recurso. Rafaelcito hijo, sollozó, extendiendo los brazos hacia él. Diles la verdad. Diles que están mintiendo. Cuéntales cómo esa mujer, señaló a Valeria, nos atormentaba, cómo te humillaba, cómo nos llevó al límite. Todo fue por su culpa. Ella nos provocó. Nosotros solo nos defendíamos. Rafael, no calles. Díselo. Lo miraba con súplica desesperada, exigiendo, como había hecho toda su vida, que él se escondiera detrás de ella, que sostuviera su mentira, que fuera su escudo humano. Rafael levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido y sudoroso. Miró a su madre llorando, fuera de sí de miedo. Luego miró a Valeria, su rostro sereno y frío. Y finalmente miró a Eduardo, ese anciano poderoso e inquebrantable cuyos ojos no mostraban piedad alguna, solo desprecio helado y una voluntad de acero. Y en ese instante, algo se quebró dentro de Rafael.
Toda su vida, basada en obedecer a su madre, en su voluntad, en sus mentiras, colapsó. Entendió que ella no lo salvaría, lo arrastraría con ella al fondo. Y ese viejo lo destruiría. Su única posibilidad de salvarse era soltarse del barco que se hundía. Tomó aire, temblando. Yo no puedo, mamá, susurró. Su voz se rompió. Concepción quedó inmóvil, con los brazos extendidos. Rafael dio un paso atrás, como si temiera tocarla. Miró a Eduardo, al abogado, a Valeria. Ese es todo verdad, logró decir, y las palabras salieron de él en un torrente torpe y miserable. Todo lo que se ha dicho aquí. El piso, el dinero de Diego, el crédito. Todo es verdad. Volvió a mirar a su madre, con una mezcla de miedo y odio. Ella me obligó. Fue idea suya, desde el principio. Así terminó la historia de Valeria. Una historia que empezó con humillación y mentiras y terminó con justicia. Me encantaría saber si quieren que lea la continuación de esta historia. Saber qué fue de Rafael y de Concepción, qué ocurrió con Patricia y su hijo. En la vida, cada historia tiene su propio después. Si tienen preguntas o pensamientos sobre esta historia, déjenlos en los comentarios bajo este video. Su apoyo es lo más importante. Les deseo paz en el alma y solo personas honestas en su camino. Que tengan lo mejor. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.